tienen que venir a observar el día miércoles. Primero, profe, ¿puedo ir a corroborar si el miércoles pueden ver los resultados? Que no sé cómo lo vamos a hacer. Mañana es sábado y la persona encargada del laboratorio me parece que no viene el sábado. Entonces no tiene sentido dejar las muestras en estufa si van a quedar hasta el miércoles. No va a resultar. Los resultados siempre se revisan a las 24 horas porque son pruebas bioquímicas. Lo más probable es que si dejamos la bacteria que crezca, una se puede contaminar, dos, los medios van a cambiar de color, ¿ya? Y no va a ser el color que se esperaba. Por ejemplo, estas muestras que tienen ustedes acá, nosotros vamos a hablar ahora al otro día, lo ideal es verlas al otro día, y van a ver cambios de color en los agar. Y de acuerdo a esos cambios de color, hay una interpretación de datos. Y estos datos están en una tabla, ¿ok? Pero quiero corroborar cómo lo van a hacer. Porque como les digo, si pasa mucho tiempo, los agar pueden que cambien de otros colores que no existen acá, entonces no van a obtener buenos resultados. Si quieren, bueno, algunos, igual en la diapositiva tienen el color original de sus tubos, si al que le sacó foto, mejor todavía, como salía en la guía, para que vean después los cambios de color. Entonces, punto 1, vamos a recordar un poquito lo que hicieron en gran positiva. Gran positiva, lo que ustedes tienen que evaluar, en este caso, en uno de ellos, que es el agar manitol, es básicamente si la bacteria, ¿se acuerdan? Agar manitol es como rojo, entonces al otro día ustedes la pueden ver de color amarillo, va a depender de la bacteria. Si se torna de color amarillo, van a tener una bacteria que hace ese efecto, que básicamente lo que hace es fermentar el manitol. Todos los datos que yo estoy dando van a estar en la diapositiva, ¿ya? Todo el desglose del manitol, de que lo fermenta o no, está todo en la diapositiva. Entonces lo que hace esta bacteria, ¿cierto? Utiliza ese azúcar en el manitol y lo transforma. Y al transformarlo, como hace la fermentación, baja el pH, al bajar el pH hay un indicador de pH en cada uno de los agar y torna de color amarillo. ¿Ok? Si no fermenta el manitol, ¿cierto? Queda del mismo color que es el agar, que es un color rojo rosado. Después tenemos los sensidiscos, ¿ya? Eso le hicieron a la placa de agar sangre. Vamos a ver dos cosas acá. Algunas bacterias de ellas, ¿cierto? El nombre es agar sangre. Por ende tiene sangre y hay muchas bacterias que se alimentan de la sangre. Básicamente el glóbulo rojo y hacen hemólisis, ¿ya? Lo que vamos a hablar acá, hay distintos tipos de hemólisis. No sé si está acá. Claro, tenemos tres tipos de hemólisis, ¿ya? Alfa hemólisis, que también se llama incompleta, que la placa queda de un color verdoso. Tenemos la beta hemólisis, que es la hemólisis completa. Básicamente esto queda transparente, yo lo coloco a contraluz y queda transparente. Y tenemos la gamma hemólisis, que básicamente no es hemólisis, ¿okay? Entonces eso podemos evaluar en el agar sangre. Por eso hicieron una rayita y van a ver el tipo de hemólisis. Si queda verdoso, ¿cierto? Sería alfa, si queda transparente, sería de tipo beta. Si no hay ninguna transparencia o algo, no hay hemólisis, básicamente, ¿ya? Solo es gamma hemólisis. Siguiente, o sea, anterior, para ver los sensidiscos dónde están. Entonces después ustedes ven la evaluación de los discos que tienen antibióticos, ¿cierto? Colocaron en un caso novobiosina y en el otro colocaron vancomicina, ¿ya? Estos antibióticos, básicamente la novobiosina, nos permite distinguir dos tipos de bacterias entre Staphylococcus epidermidis y Saprophyticus. En este caso no tenemos Saprophyticus, que es la resistente, por ende si ustedes observan un halo, ¿ya? Y si no fermenta el manitol, es Staphylococcus epidermidis, ¿ok? Entonces, básicamente se van a guiar más que nada para hacer la diferenciación con el manitol, porque la novobiosina sería lo ideal tener Saprophyticus para ver la resistencia, que no hay, ¿ya? Pero sí va a formar un halo. ¿Y qué es importante en el halo? No significa que un halo, se fijan acá, el halo, colocamos el antibiótico acá, se impregna en el agar, difunde radialmente. Entonces hay más concentración acá y aquí va avanzando menos concentración de antibiótico, ¿ya? Y estas bacterias acá no son capaces de crecer porque hay una concentración de antibiótico que le inhibe, ¿ok? Y eso, donde no hay crecimiento, se llama halo, inhibición. ¿Y qué mide el halo? ¿Cómo se mide? Se mide el diámetro completo, incluyendo los 5 milímetros del sensilismo. Se mide el diámetro, milímetros. ¿ya? Entonces, ¿por qué lo nombro? Porque no siempre significa que si produce halo, no siempre significa que la bacteria es sensible. En algunos casos se puede producir un halo, pero la bacteria sigue siendo resistente. Para eso se compara con unas tablitas que existen. De acuerdo a la cepa y el antibiótico, uno después mide y va a la tabla. Y de acuerdo a esa tabla le indica si es resistente, intermedio o sensible al antibiótico. ¿Ok? Entonces, bueno, así que generalmente, obviamente si no hay ningún halo, colocaron acá y no hay nada, eso es claramente resistente.
les digo, no quiere decir que sea sensible, puede que de acuerdo a esa medida siga siendo resistente. ¿Ya? Hay que medirlo y compararlo con la tabla. Entonces, siguiente, eso es lo que van a hacer con la parte del gram positivo. Ya no tienen más que observar. Hemólisis y sensibilidad a los sensidiscos, y en el caso de la bacteria 1-2, ¿cierto? También la fermentación o no de manitol. ¿Sí? Lo medimos Por una regla. Generalmente acá la Claudia tiene. ¿Ya? Y son algo muy pequeños, o sea, van a ser, lo miden en milímetros, entonces van a ser, no sé, por 20 milímetros que son 2 centímetros. Ya. Y aquí van a rellenar esta tabla. ¿Se acuerdan? Acuérdense que para los gram positivos, tinción. Acuérdense que los dos son gram positivos. Entonces, pues, gram positivo y hay una onda, por ejemplo, la forma de grupo. Si el estáfilo forma coco en racimo. ¿Se acuerdan? Coco en cadena. Catalasa, positivo o negativo. ¿Se acuerdan? Hemólisis, gamma, beta o alfa. Vacitracina, sensible o resistente. Pueden poner S o R, o sensible o resistente la nota, ¿cierto? Para la bacteria. De acuerdo si aparece o no aparece el halo. ¿Ya? Y por ejemplo, para el estafilococo ustedes ocuparon novobiosina. Entonces, como no ocuparon vacitracina acá, ¿qué van a poner? nada. NA. ¿Se dan cuenta? Dice que si la muestra no fue realizada, porque acuérdense que para el estafilococo ocupamos solamente sensibilidad a novobiosina. Entonces me van a decir, ¿qué coloco con vacitracina si no utilizamos NA? ¿Cómo sale ahí? ¿Cierto? ¿Sí? Así se llena. Para que tengan buena nota, lo voy a revisar yo. ¿Y en el manitón, profe? Y en el manitol, ¿cierto? Van a poner así, si fermenta o no fermenta. Ah, yo. ¿Cierto? No pueden poner positivo o negativo, o pueden poner fermenta o no fermenta. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, si es amarillo, fermenta, es positivo. Ya. Si no fermenta, no fermenta amarillo. Perfecto. Eso es para completar la parte de los gram positivos. ¿Ya? Entonces ahora los gram negativos queda aplicar acá la doctora. Ahora, referente a los gram negativos, ¿cierto? Vamos a evaluar principalmente propiedades bioquímicas, desde el punto de vista de fermentación, si tiene presencia o no de ciertas enzimas. ¿Okay? Y aparte ustedes van a corroborar sus datos con el agar cromogénico, ¿cierto? Y si tienen alguna pseudomonas también vamos a corroborar con el KIM, que es específico para pseudomonas. Entonces, ¿cómo se leen estos datos? Vamos a la tabla. Porque tengo un problemita, por eso estoy... Si se fijan en la tabla, esto indica las propiedades para el TSI. Esto ya igual lo conocen un poco, ¿cierto? Ya vimos cómo se sembraba el TSI. No lo analizamos mucho a rangos de bioquímicos porque no era sentido, sino que ahora hay sentido de analizarlo de esta forma. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver varias propiedades, como producción de gas, ¿cierto? Fermentación con los azúcares, pero si se acuerdan que el agar TSI tiene un profundo. Entonces nosotros estamos leyendo acá lo que es el tendido, que es la parte de arriba, y el profundo es la parte de abajo. ¿Ya? Se leen esas dos formas. Después, si produce o no gas, y como observábamos gas. ¿Perdón? ¿Cómo? Cierto, si se produce o no, o si se rompe el agar, o si sube el agar, básicamente, ¿cierto? Todo ese gas que quiere salir, ¿cierto?, de la superficie. Y producción o no de ácido sulfídrico, y esto se observa con un precipitado de color negro. Esas son las propiedades que vemos en el TSI. Entonces, por ejemplo, tenemos que su muestra, usted analiza, y les digo este orden porque este es el orden de analizar, no es que a mí me tincó y voy a partir con la urea, ¿ya? Analizando urea, no. Tiene que partir de esta forma. Primero TSI, lía, miocitrato y urea. Esa es la forma de ir leyendo los datos. ¿Por qué? Porque aquí leemos los datos por descarte. ¿Ok? Entonces vamos a descartar. Por ejemplo, mi muestra me dio A sobre A con producción de gas y sin ácido sulfídrico. Entonces, voy a la tabla y empiezo a mirar quiénes cumplen esa función, o sea, esa característica. Tenemos en dicha A sobre A, ¿cierto? ¿Cierto? A sobre A significa que el medio era rojo y si cambia de color lo acidifica, por ende es A. Entonces, me quedó el tubito amarillo, amarillo, con producción de gas y sin ácido sulfídrico. ¿Ya? Entonces tenemos una bacteria que cumple esas características. ¿Cuál otra? El Enterobacter. ¿Perdón? El Enterobacter, Klebsiella. ¿Cuál otra? ¿Nada más? Nada más, ¿ya? Ahí ya descartamos todo el resto, con un solo agar. Y dejamos 3, ¿cierto? Ahora, tenemos que seguir, vamos con el lía. Y el lía, por ejemplo, también se lee de la misma forma. Tenemos un tendido, un profundo, producción o no de gas y ácido sulfídrico, nuevamente. Entonces, en este caso, el lía es un poco distinto de leer.
significa alcalino, A significa ácido. El lía es de color morado o violeta, ya parecido al mío, pero no es semisólido, es sólido y es tendido. Entonces tiene un tendido y un profundo, paralelo, para que no se confundan después con el mío, aunque están rotulados. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que acá una reacción positiva, el color se mantiene. Es un poco distinto al TSI. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué evaluamos en el día? Evaluamos la descarboxilación o la deaminación de un aminoácido, que es la lisina. Entonces, si el medio, si esta bacteria presenta una enzima, que es la descarboxilasa, lisina descarboxilasa, va a tornar el medio de color morado. ¿Ya? Si presenta otra enzima que es deamina, se va a producir un color rojo, ¿ya? Pero en la superficie solamente. Entonces, si ustedes leen estos resultados a las 12 horas, lo más probable es que vengan a ver su muestra y ese medio esté todo amarillo. Porque al principio la bacteria para crecer tiene que ocupar azúcar. Y al ocupar azúcar fermenta, acidifica el medio, cambia amarillo. ¿Ya? Entonces una reacción, claro, tiene mucha capacidad, ¿cierto?, esta bacteria, por ejemplo, de acidificar el medio, pero si no tiene la enzima, que ayuda a descarboxilar la lisina. Pero la mayoría se comporta así. Entonces una muestra positiva, por decirlo así, es que vuelve a cambiar el color a morado. Siempre a las 12 horas van a ser amarillos, porque están ocupando la glucosa para crecer, fermenta, baja el pH, cambia amarillo. Por eso las muestras hay que la hagan a las 24 horas. ¿Ya? Lo ideal. Por eso les decía, cambian de color. Entonces, si la leo antes, puedo obtener un dato error. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos que nos dio K sobre K con gas y sin ácido sulfídrico. Entonces ya teníamos solamente 3. Nos fijamos en coli, ¿cierto? Coli completo tendido K, puede ser K o A, eso todavía, ¿cierto? A, gas y ácido sulfídrico, perfecto. Entonces todavía seguimos con coli. Después tenemos Klebsiella. Klebsiella es K sobre K, con producción de K o no, sin ácido sulfídrico, todavía Klebsiella. Después tenemos Enterobacter. También, perfecto. Seguimos con las 3. Vamos al otro medio, que es el mío. Analizamos el mío, y en el mío vemos otras 3 propiedades, el siguiente también. Vemos otras 3 propiedades, que es movilidad, indol y ornitina. Entonces, movilidad ya lo vimos en los prácticos principales, ¿se acuerdan? Ya vimos movilidad, cómo se observaba movilidad en este medio semisólido. Claro, viendo dónde se crecía. Por eso lo hace solamente un pinchazo. Y si la bacteria solamente crece donde usted hizo el pinchazo, es inmóvil. Si usted ve turbio después al otro día todo el tubo, esa bacteria es móvil. Porque se movió para buscar alimentos, ¿cierto? Entonces, vemos movilidad. Vamos a decir que esta tiene movilidad positiva. Indol es la otra característica y ahora tienen que usar un reactivo que se llama de Coba. Entonces, cuando vengan a ver sus muestras, a este medio tienen que agregarle unas 3 o 5 gotitas de ese aceite que es reactivo de Coba. Solo el mío. ¿Para qué nos sirve? Para ver la producción o no de indol. También, la presencia de otra enzima básicamente estamos viendo el producto que es el indol, ocupa el triptófano, una enzima triptofanasa lo transforma en indol. ¿Ok? Entonces vamos a decir que es indol positivo. Y ornitina. La ornitina también tiene que ver con otra enzima que es un aminoácido, entonces tiene que ver con una enzima que se llama la ornitina descarboxilasa que permite descarboxilar el aminoácido. Ustedes saben la estructura de los aminoácidos, supongo. ¿Sí? Ya están en segundo año, están en primero. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es ornitina negativo o puede en algunos casos encontrar igual más. Pero vamos a leer esta tabla. Seguimos entonces, habíamos quedado que teníamos, acá cambia un poco, seguíamos con coli, con Klebsiella y con Enterobacter. Vamos al mío, nos dice que movilidad dijimos que era positiva. Entonces positiva esta, Klebsiella ya queda descartada, porque no tiene movilidad. Entonces nos quedamos con coli, con Enterobacter hasta el momento. Después indol, dijimos indol positivo. Tenemos coli y esta no nos sirve, entonces ya descartamos. ¿Ok? Entonces tenemos coli. Sin embargo, tienen que seguir leyendo todos los tubos para corroborar, obviamente. Pero ya nos quedamos con una idea, ya sabemos que puede ser coli lo que teníamos ahí. Entonces después, más o menos, ornitina, dijimos más o menos, ¿cierto? Y después, obviamente, el citrato nos tiene que dar negativo y la urea negativa. Si nos da positivo, algo extraño hay. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que quede, verde, queda negativa, ¿cierto? Si torna un color azul muy bonito, es positivo. ¿Y aquí qué se evalúa? Se evalúa otra enzima, que es la citrato permeasa, que permite que ingrese el citrato y lo utiliza como única fuente de carbono.
¿Ok? Y las que tienen eso van a ingresar, van a crecer y van a cambiar el medio, porque lo van a fermentar. ¿Ya? Después viene la urea. Y la urea también tiene otra finalidad, bioquímica y metabólica, ¿cierto? Que si cambia de color a un color muy bonito también fucsia o rosado bien fuerte, es porque tiene la presencia de una enzima, de la ureasa. ¿Ok? Esta prueba también se ocupa mucho para el Helicobacter pylori. No sé si aquí tienen trabajo de Helicobacter pylori, antes de la ureasa. Pero de lo que pasa, sí, clásico. ¿Ya? Y así vamos analizando las muestras. ¿Ya? Por eso tienen que fijarse bien que no confundan sus tubos. Como tienen dos muestras, no vayan a mezclar un TCI con la otra muestra. Fíjense que tengan, si son los 5 tubos de la muestra 5, los 5 tubos de la muestra 5 que están leyendo. Si llegan a cambiar uno, va aquí a la escoba. ¿Ya? Por ende, para después corroborar sus datos, tenemos el agar cromogénico. Y en este caso, el agar cromogénico, aquí vamos a hacer unos pequeños retoques y recambios porque la neumonía lo más probable es que se vea como una subturquesa. Ahí lo vamos a ir cambiando. Proteus se ve como un marrón mostaza. Hay que poner mostaza. Hay que colocar porque yo hice el otro día el cromogénico y no está tan igual porque no es cromo útil, es cromo orientación. Entonces igual varían un poquito los colores. No en extremo, pero sí varía. Porque algunos ya me estaban diciendo, profe, tenemos enterococos. Punto 1, enterococo, una bacteria gram positiva. Y estamos analizando gram negativo, es posible que tenga. ¿Ya? Entonces, más o menos para que no se confundan con los colores. Bueno, entonces analizan acá, después comparamos con la tablita que les vamos a entregar corregida. Generalmente coli sigue siendo rosado bien oscuro. Y después, por último, para corroborar que ustedes tienen, lo que tienen no es pseudomonas, ¿ya? Alguna muestra sí es pseudomona. De hecho, pseudomona no cumple todos esos requisitos porque no fermenta. Van a encontrar básicamente el TCI de color rojo completo, no cambia. Y acá sí que va a cambiar, porque este es agar kin A o agar pseudomona, que es específicamente para aquella pseudomona que produce pigmentos, como la biocianina, un tipo de pigmento, depende del agar porque también está el kin B, pero específico para pseudomona originosa. ¿Ok? Hay otro, el kin B, que esto se puede hacer para pseudomona fluorescente, que se ve también muy bonita, que tiene que ver con UV, coloca la placa en UV y se ve fluorescente. ¿Ok? Entonces, si ven aquí después esta placa que tiene un color verdoso azul, es porque es pseudomona. Las otras no producen pigmentos. Cada enterobacteria. Las biocianinas. Depende de biocenina o biogardina. Entonces, va a ver verde o azul, dependiendo de la sed. ¿Ya? Sí. Y lo último, chiquillos, para rellenar, ¿cierto? Van a ocupar la presentación del laboratorio número 4, para rellenar la parte de, ¿se acuerdan aquí? Van a hacer lo mismo, ¿se acuerdan? Identificación de los gram negativos, van a poner, ¿cierto? A sobre A, K sobre A, 0 sobre A, ¿se entiende? Ya, dependiendo de los cambios de color para cada una de las muestras, ¿ya? Ustedes hicieron dos gram negativas, ¿se acuerdan? Que era la 5 a la 7, o la 6 a la 9, ¿ya? Ahí, después ponen la identificación presuntiva, por ejemplo, la gram negativa 1, ¿de acuerdo a todo eso? Lo que le explicó la doctora, ¿qué podría ser? Escherichia coli, o pseudomonas, o Klebsiella, ¿se entiende? Ya, con eso, y después, esto es lo último, las preguntas de discusión 3 y 4, van a decir acá, describa metabólica y bioquímicamente, ¿cierto?, la muestra indicada por su docente a partir del experimento control. El experimento control está en el PPT, ¿ya? En el PPT. Y ahí van a tener que describir metabólicamente, o sea, fermento, no fermento azúcar, por qué se le hacían, por qué vira el indicador, ¿cierto?, de color, por qué cambia hacia un color, explicarlo, ¿cierto?, metabólica y bioquímicamente, qué reacción está ocurriendo ahí. ¿Para qué? ¿Para qué muestras? Para las que salen acá. Fíjense bien. Tenemos 3 muestras. Ahí está la muestra 1, entonces si se dan cuenta ahí están los cuadros. O sea, está toda la batería que ustedes hicieron. Se dan cuenta ordenadita. TSI, después tienen el resultado, ¿cierto? Aquí de A sobre A, TSI, después tienen LIA, con la glicina hierro, después tienen el mío, ¿cierto? Y después agregado con el reactivo de Covax. Si se forma o no se forma un anillo de color rojo, si tiene o produce o no produce indol. ¿Se dan cuenta? Se van del mismo orden que les dijo la doctora. ¿Se entienden? Después tienen acá el citocromo y el ureas. O sea, el citrato y el ureas. ¿Entienden? Si cambió o no cambió. ¿Ya? Ahí tienen. Citrato de Simmons o ureasa de Christensen. Después tienen esta placa que sale acá. ¿Qué agar sería? El cromogénico, ¿cierto? De orientación. Y este, chiquitito, que sale acá, sale como chiquitito, ¿cuál sería? El agar químico. ¿Entiendes? Entonces ahí creció, pero ¿produjo o no produjo pigmento? No produjo, no es pseudomonas. ¿Se entiende? Porque parece que... Cuando hay ¿ya? pseudomonas de colores.
Sí. En ese agar solamente. En esa agar solamente, por eso está. ¿Se Sí, por encuentra eso entonces? se llama agarquín o pseudomonas. ¿Se encuentra entonces la muestra 1? Se encuentra van a ser así. TSI, día, mío. O sea, ya saben que era Los pseudomonas. dos son míos. Se encuentra sin agregar reactivo de comas con agregar reactivo de comas. Ureasa, ¿cierto? T de la ureasa y T de citratolecina. ¿Ya? Y posteriormente el agar cromogénico y el agar químico. ¿Entiendes? Chiquillos, para interpretar los datos, igual si tienen muchas dudas, está todo en la PPT que se les va a enviar, como igual tienen que revisarlo el miércoles, Y el anexo teórico también sale bien. porque sale todo ahí, los colores. Ya, porque el anillo que se va a formar con el reactivo con, si es rojo es positivo, si queda amarillo es negativo. Ya todo eso tienen que fijarse los colores. Sí, tómenle fotos. Cuando lleguen, tómenle fotos y después le agregan los reactivos y si ven o no que se produce, tómenle fotos y después con calma llegan a la casa y lo Analizan, y lo claro. analizan. Ya. Eso, ustedes con la muestra 1, hay 2, hay 3 muestras. ¿El miércoles vamos a tener que ir a ver? Sí, eso no estaba en la carga. Pucha, allá voy. Pero debe haber llegado ya porque andaba en el,